Que Dios les bendiga todo en esta mañana, amados. Dios les bendiga mucho más a todos. ¿Cuántos estamos agradecidos al Señor, amado hermano? ¿Cuántos hemos venido a escuchar la palabra del Señor? Entonces yo les invito a abrir sus Biblias en el penúltimo libro de la Biblia, que está antes de Apocalipsis, la epístola de Judas, San Judas. Gloria a Dios. Pero leemos todos, para la gloria de Dios y para bendición de nuestras almas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo:
He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Poderosa es la palabra de Dios. Dije, poderosa es la palabra de Dios. Ya la lectura, hermanos, es una administración a nuestras vidas, pero también es una exhortación, una reprensión que, hermanos, nos escarapela un poco el cuerpo. Gloria a Dios. Judas, esta epístola es la antesala de Apocalipsis. Judas presenta el fin de la era apostólica o de la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Y nos da la antesala a los juicios escatológicos que habla Apocalipsis, que van a comenzar a caer sobre este mundo impío, hermano. Por eso es necesario, como dice Pedro, prestar atención a la palabra profética más segura, la cual alumbra como antorcha en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La vida del cristiano es una batalla. La vida del cristiano es un contender, un batallar, es una lucha contra las huestes del infierno, contra la carne, el pecado y el mundo. Hay que mantenernos firmes, amados hermanos. El pueblo del Señor en victoria, como dice. Pueden sentarse, amados hermanos. Que Dios añada bendición a nuestras almas. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero yo creo que el hecho de estar aquí solamente ya es una bendición grande, amado hermano. Gloria a Dios. Pedro dice que los mismos padecimientos que nosotros, en este caso aquí en el Perú, en Villa Salvador, que vamos sufriendo o padeciendo, valga la redundancia, dice que esos mismos padecimientos se van repitiendo en el mundo entero, donde haya creyentes, donde haya iglesia, presencia de la iglesia del Señor. Los mismos padecimientos, ellos también son objeto. Gloria a Dios, porque es necesario, dice la Biblia, que a través de muchas pruebas y tribulaciones
entremos al reino de los cielos. La puerta para entrar allá arriba son pruebas y tribulaciones. Es aflicción. Alabado sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y qué bueno que sea así, porque esta carne tiene que menguar. Esta carne tiene que doblegarse. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. El tema creo que es claro. Ustedes lo conocen, lo han leído y creo que lo entienden aquí. El tema es contender por la fe. Es decir, luchar ardientemente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Porque esa es la vida del creyente. Amén, amados hermanos. La fe que hemos recibido, una fe, Pedro dice, una fe igualmente preciosa. Hablando Pedro en primera persona, a la que hemos recibido nosotros, habla a los destinatarios y dice también hemos recibido. La misma fe es una sola. El autor y consumador de la fe es Jesucristo el Señor. No es Abraham. Algunos pueden creer que Abraham es, como le llaman, padre de la fe, él es el autor. No, el autor es Jesucristo. Él es el autor, él es el que originó. Él es el origen de la fe. Y es la causa última también de nuestra fe. El autor y el consumador. Es decir, que el único que como hombre, en su ministerio, en su vida terrenal, guardó la fe perfectamente, sin titubear, sin faltar, fue Jesucristo. Después todos los santos hombres de Dios que usted lee en la Biblia han tenido sus defectos, han tenido sus errores, tuvieron sus fracasos. Aún el padre de la fe, conocido a Abraham como el padre de la fe, tuvo también sus crasos errores. Por eso es que tenemos que ir madurando en nuestra fe. Van bajando los amenes también, gloria a Dios. No debe de bajar, los decibeles en ese ámbito no deben de bajar. Más bien debemos mantener ese nivel de alabanza, de adoración a Dios. Tenemos que hablar un poquito para poder también entender, porque algunos quizá leen, dicen, la epístola universal de San Judas. Y entonces cuando leemos de Judas viene a la memoria inmediatamente Judas el Iscariote. Pero no, Judas era un nombre común. En el hebreo Judas es Judá. En el griego es Judas. Pero un nombre común, judío. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Usted lee que habían varios Judas. Entre ellos, los intérpretes, los exégetas, coinciden todos que el autor es Judas, el medio hermano que tuvo Jesucristo. Por eso cuando se menciona Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, que era el otro medio hermano. ¿Por qué le llamamos medio hermano? Bueno, los que conocemos la Biblia sabemos que Jesús, porque por ahí se enseña, por ejemplo, la perpetua virginidad de María, ¿no? Y eso no es así. Pues mire, vamos a Marcos capítulo 6. Con la Biblia, no con la Biblia. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. Capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decía, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí muchos milagros. Si usted lee en Mateo 13, 53 al 58, que es el pasaje paralelo, va a ver por qué causa no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. Dice: por la incredulidad. Lo opuesto a la fe es la incredulidad. Y es tan funesto, tan negativo, que prácticamente ata a Dios mismo, para que Dios no pueda desarrollar su poder. Y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Gloria a Dios. Pero el punto es que María y José, que era su marido, su esposo, ¿no?, tuvieron más hijos. Aparte de Jesús, María tuvo con José, por lo menos se mencionan 4 varones más, y se mencionan hijas. ¿Cuántos hijos habrá tenido María con José? No menos de 7, 8 o hasta 10 por lo menos. Porque en ese tiempo las mujeres no evitaban el tener hijos. Hoy, en este tiempo ya moderno, es que ya con la modernidad ha venido en Europa y en algunos países en el Asia, está permitido tener 1, máximo 2 hijos. Por eso Adbel Serna, ¿qué edad tienes, Adbel? ¿Qué edad tienes? 45. ¿Tu esposa? Pero todavía puede, ¿no? Él tiene 10 hijos. Perdón, 7. Completa los 10, pues entonces al menos. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero en estos tiempos modernos es que eso es lo que se está imponiendo, hermano. Que solamente 1, 2 máximo. 1. Y hay algunas mujeres que no quieren ni tener hijos. Cuando la Biblia dice que la mujer cristiana, se salvará engendrando hijos, dice. ¿Me están escuchando, hermanos y hermanas? La mujer ha sido creada por Dios para dar a luz hijos. Cuando habla del varón bienaventurado en el libro de los Salmos, dentro de la bienaventuranza de ese varón dice que su mujer será como olivo, que está plantada junto a corrientes de agua, dice, que da su fruto a su tiempo. Será una mujer fructífera. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, la cuestión está que María tuvo más hijos. Ahora, ¿por qué medio hermano? Porque Jesús, si bien es cierto, nació de María, pero no era hijo de José. ¿Cuántos saben eso, amados hermanos? Eso está en la Biblia. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo describen bien claro, hermano. Que María fue visitada por el arcángel Gabriel, y que vino y le dio las buenas nuevas, y le dijo: bienaventurada eres, mujer, Dios te ha escogido para que el Hijo de Dios, dentro del plan de enviar Dios a su Hijo a este mundo, tenía que nacer de mujer. Isaías lo profetizó 800 años más o menos antes de que Cristo naciera. Isaías habló: la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y pondrán su nombre Emmanuel, que significa Dios es con nosotros. Así que todo esto responde a un plan. Eso lo conocía el pueblo de Israel. Las doncellas en Israel conocían esa profecía y se cuidaban y se guardaban. Había muchas vírgenes, que era lo común. Lo común es que una mujer llegue al matrimonio virgen. Es decir, que no haya tenido contacto sexual con un hombre. María era virgen. Cuando el ángel le dice, vas a dar a luz un niño, concebirás en tu vientre, ella le dice, ¿y cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. Es decir, ella no tenía relaciones sexuales prematrimoniales. Es el mundo podrido de hoy día. Es el mundo corrompido de hoy día. Que hasta grandes, entre paréntesis, grandes psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras aconsejan de que la pareja primero deben más bien de conocerse y de convivir sexualmente, y si se llevan bien después pues puedan casarse. Si no se llevan bien, pues entonces se separan y nada pasó. Eso enseña este mundo podrido, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. ¿Me están oyendo todo, amados hermanos? No heredarán el reino de los cielos, salvo que se arrepientan. Salvo que una persona fornicario que practique el adulterio se arrepienta, se vuelva a Dios y abandone su vida pecaminosa, entonces sí es hecho nueva criatura, dice la Biblia. Amén, amados hermanos. Pero una persona que practique la fornicación, el creyente no practica el pecado. Juan dice que nosotros ya no practicamos el pecado. Gloria a Dios. Es decir, hemos pecado, sí, pero ya no practicamos el pecado. Nos hemos apartado, amén. Nos hemos guardado, nos estamos guardando para Dios. Gloria a Dios. El ángel le dice a María, el poder del Altísimo, la sombra del Omnipotente vendrá sobre ti. Raúl, alaba. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. El Hijo de Dios, en singular, el unigénito Hijo de Dios, porque Dios tiene un solo Hijo, que es la misma sustancia de Él, la misma esencia de Él, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que Cristo pudo decir que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Él. El Padre y yo somos una sola cosa. Juan dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Por qué todo esto? Para que estemos claros quién fue el que escribió. Ahora, estos medios hermanos de Jesús no creían en Él al principio. Juan capítulo 7. Por eso cuando Él escribe esta epístola, no se consideraba digno de mencionarse como medio hermano, sino como siervo. Igualmente Jacobo también, que es el que escribe la epístola de Santiago. O sea, sus dos medios hermanos, Judas y Jacobo, Santiago, escribieron 2 epístolas, cada uno uno. Capítulo 7 de Juan. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle.
estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Sus hermanos, al principio, aunque parezca duro, eran impíos. Aleluya, gloria a Dios. Cristo mismo lo dice, eran del mundo. Por eso es que le dice: el mundo no puede aborrecer a vosotros, a mí me aborrece, porque ellos eran del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Qué terrible, ¿no? Hijos de padres piadosos, porque la Biblia resalta que José era temeroso de Dios. María era una mujer temerosa de Dios. Era una pareja, hermanos, que amaban a Dios. Sin embargo, los hijos eran mundanos, eran del mundo, hermano. No creían en él. Vuelva a leer para que entienda. Verso 6 dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Qué le está diciendo? A ustedes no les puede aborrecer el mundo, porque ustedes son del mundo, y el mundo ama lo que es de él. El mundo aborrece lo que no es de él. ¿Me están oyendo, amados hermanos? En la Biblia encontramos muchos santos hombres de Dios, buenos hombres de Dios, que tuvieron hijos contumaces, rebeldes. David, por ejemplo. ¿Quién puede, hermano, decir que David no era un hombre que adoraba y amaba a Dios? Sin embargo, sus hijos, Samuel el profeta, que cuando ya envejeció Samuel, el último de los jueces del pueblo de Israel, cuando ya envejeció, el pueblo vino a él y le dijeron: tú ya envejeciste, y tus hijos, nada que ver con ellos. Andan desordenadamente, no guardan el mandamiento. En otras palabras, son impíos. Gloria al nombre de Dios. Queremos rey. No querían saber nada con los hijos de Samuel, el profeta, hermano. La historia se repite hoy también. Alabado sea el nombre del Señor. A veces hijos de buenos creyentes que aún están hasta en la iglesia, hermano, pero son impíos. ¿Por qué hablo así? Porque practican la impiedad, porque practican el pecado ocultamente, porque practican las malas obras, porque aman al mundo, aman las cosas que están en el mundo. Les atrae el mundo, les atrae las cosas del mundo. Y muchas veces están en la iglesia o en las iglesias simplemente por compromiso. Muchos, no digo todos, digo muchos, para que no piense aquí que estoy aludiendo a todos. No, pero muchos, aquí mismo los hay, hijos de buenos creyentes,
que sirven a Dios, que temen a Dios, que aman a Dios. Pero hijos que son rebeldes, son contumaces, son contradictorios, no quieren saber de las cosas de Dios, no les interesa saber las cosas de Dios, pero cómo corren detrás de las cosas del mundo, cómo les atrae las cosas de este mundo, cómo les gustan las cosas del mundo, cómo saborean las cosas del mundo. Tienen nombre de que viven, pero están perdidos. Como el mismo Balaán, que él amaba el precio de la iniquidad, de la maldad, ¿no? Bueno, volvamos ahí a la epístola. Ellos no creían, hermano. Gloria a Dios. Pero practicaban los rituales. Sí, practicaban los rituales religiosos. Subían a la fiesta. Esta fiesta era la fiesta de los tabernáculos, que era una de las fiestas principales en el pueblo de Dios. Practicaban, eran externamente religiosos, pero no creían en Él. Qué bueno es saber que después se convirtieron, hermano. Porque cuando usted lee en Hechos capítulo 1, verso 13 y 14, usted encuentra que dentro del grupo que estaban reunidos allí, en el aposento alto, se menciona a María y se mencionan también ahí los hermanos de Jesús. Qué bueno es que pueda arrepentirse, retractarse. Amén, amados hermanos. Quiera Dios que esta mañana, esta tarde ya, si aquí hay vidas que hasta hoy, a pesar que llevan y que han nacido en cunas evangélicas, que han crecido en escuelas dominicales, que han estudiado hasta en colegios cristianos, que han crecido en las bancas de la iglesia, que han estado en ambientes espirituales saturados de la presencia de Dios, pero que no están convertidos, quiera Dios que hoy pueda ser el día de la visitación de Dios para tu vida, para tu corazón. ¿Qué es lo que determina el día de la visitación? ¿Qué es lo que determina la persona? El Señor dice, si hoy escuchares su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. Más bien, hijo mío, entrégame tu corazón, dice el Señor. ¿Qué es lo que determina el día de la visitación? Tú mismo, tú misma. Hoy es el día aceptable. El Señor le dijo a aquel hombre que estaba en aquel sicómoro allá subido, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que yo more en tu casa, le dijo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y cuántas personas tienen que descenderse de sus pedestales de arrogancia, de sus pedestales de soberbia, de sus pedestales de altivez, de sus pedestales de querer imponer su voluntad? Hoy hay que rendirse al Señor. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la visitación de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esta es la palabra clave de este libro. Se vuelve a repetir en el verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Gloria a Dios. Cuando Jesús hizo la oración intercesoria en Juan capítulo 17, ahí en el verso 11 creo es, vamos un momentito. Estamos estudiando la palabra del Señor, así que la Biblia tiene que estar abierta. Dice, y ya
no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Gloria a Dios. El salmista dice: Jehová es tu guardador. Jehová es el que guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro gran Dios y Salvador. Amén, amén, amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Primera de Pedro 1:5 es. Vamos a leer desde el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es una palabra equivalente a guardar, reservada. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En Apocalipsis 3:10 dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar. Aleluya, gloria a Dios. Guardar, su significado o sus sinónimos: defender, cuidar, custodiar, vigilar, velar, atender, esconder, asegurar, conservar. Gloria a Dios. Eso es lo que es guardar, defender, cuidar, custodiar, proteger, vigilar, velar, esconder, asegurar, conservar. Cuando dice que Dios nos guarda todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es que Él está custodiando, Él está velando, Él está atento, Él defiende nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Él nos defiende, amado hermano? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te voy a guardar, custodiar, vigilar, velar, atender, defender, preservar, asegurar, conservar. Yo no creo, no acepto lo que algunos enseñan, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No, Señor, no cabe en mi mente, pues. Y no es porque simplemente me cierro y no quiero aceptar, no. Teológicamente no cabe. No cabe en la mente. El Señor dice que Él nos va a guardar de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero.
Lucas dice 17 que será como un lazo que va a apretar a la humanidad. El día de la ira de Jehová. Nosotros no estamos puestos para ira, dice Pablo. Nosotros estamos puestos para salvación, para preservación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Él nos guardará. No es que nos guardará, Él nos ha guardado. Él nos guarda, pero también nos guardará. No todos lo creen, yo sí creo eso, hermano. Jehová es mi guardador. ¿De cuántos accidentes nos habrá guardado el Señor? Aleluya. Pero es en Jesucristo. Hay que guardar la palabra de Dios. Dice que la religión pura y sin mácula, dice Jacobo, Santiago, es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, ¿no? Acordarnos de los presos y guardarse sin mancha de este mundo impío y podrido. Porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. O sea, tú tienes que guardarte también, pues, amado hermano. Tienes que cuidarte. Tienes que velar, sed sobrios y velar. Tienes que atender, como dice Pedro, a la palabra profética más segura. Si queremos, hermanos, preservarnos de no caer, de no resbalar, tenemos que atender a la palabra profética. Quiero ver con ustedes verso por verso, ¿no? Gloria a Dios. Que es la predicación expositiva a la cual se tiene que volver. Es la predicación de la palabra de Dios verso por verso, hermano. Estamos en el verso 1, ¿no? Claro, en términos globales ya les dije qué cosa es lo que trata esta epístola, ¿no? El tema es contender por la fe, es la antesala a Apocalipsis. El libro de los Hechos nos habla del inicio de la iglesia y de los hechos de los apóstoles. Pero el libro de Judas, que fue escrito, se cree, casi ya finalizando el primer siglo, año 80 más o menos, se cree que escribe Judas. Y que algunos ven inspiración en la carta, la segunda carta de Pedro, ¿no? El capítulo 2 y 3 especialmente. Más bien en este libro se podría definir los hechos de los apóstatas. Algunos han denominado esta epístola así: los hechos de los apóstatas. Pedro lo que ve más bien al lado de Cristo, por los versos que queremos ver a continuación, Cristo está hablando de la semilla de la apostasía. Vamos a Mateo capítulo 7. ¿Me están siguiendo, no, amados hermanos? Creo que estoy siendo claro. Ese es mi propósito, mi intención. No el de confundir a nadie, sino ser claro. La predicación expositiva es esa, hermano. Es ser claro, verso por verso, abrir la mente a través de la exposición. El mismo término. Cuando Pablo llegó, a Atenas, a Tesalónica fue, capítulo 17. Dice que Pablo expuso las escrituras, las expuso, las abrió, y a través de esa predicación expositiva es que, hermano, trató de convencer a los oyentes en Tesalónica. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, verso 13? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta
y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo vive, aleluya. Cristo vive, aleluya. Amén. Capítulo 16, verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos, los discípulos, pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuánta canasta recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos, de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo hace una pregunta en Lucas 18, verso 8. Verso 7. Y dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dando a entender ¿qué? Que la fe verdadera iba a escasear. Cristo dijo: si estos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, dice. Lo que al principio se visoraba como la nube del tamaño de la palma de una mano, hoy vemos, y al finalizar el primer siglo, y hoy más que nunca vemos dimensiones catastróficas de la avalancha de herejías, la avalancha de apostasía, la avalancha de doctrinas erradas. Es una avalancha, hermano. Ustedes han escuchado aquí a estos dos pastores de la condición espiritual en Puerto Rico y en Estados Unidos en general, y que eso viene como una nube, viene como una corriente, un viento que viene arropando los países de Centroamérica y llega hasta Suramérica. Pero no solo eso, en Europa ya está arropada toda Europa. Ha entrado, hermano, el materialismo, ateísmo. Ya Europa
es atea prácticamente. No creen en Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Esto es, por eso es que la urgencia. Gloria a Dios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, mire lo que le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Verso 15, 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Gloria a Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es decir, en una casa hay utensilios honrosos para usos honrosos, como este vaso, por ejemplo, para uso honroso, para beber agua. Pero hay utensilios para usos viles. Ya sabe usted a qué nos referimos, ¿no? Gloria a Dios. Utensilios que a veces antiguamente se usaba eso en las casas, en las chacras se usa mucho eso, que son los, ¿cómo le llaman esto? Las basenicas, que los baños quedan a veces lejos, metidos en la chacra, y para no a medianoche no tener que salir y cruzar a veces hasta el frío o la lluvia, pues tienen bajo las camas tienen las basenicas. Ya sabe usted para qué uso son. Aleluya, gloria a Dios. Son para usos deshonrosos. Pues en la casa de Dios, dice Pablo, que hay esos dos tipos de utensilios. ¿Qué nos da a entender con eso? Lo que Cristo dijo, lo que Pablo dijo, que en los postreros días vendrían burladores, vendrían engañadores. Terminando el primer siglo, una avalancha de falsos profetas, falsos apóstoles, engañadores. Yo hablaba con el pastor Eduardo Agosto especialmente, ¿no? Y él me mencionaba algunos nombres de personas. Y yo me reservé un poco mi juicio, ¿no? Pero él coincidió, sin que yo le dijera, coincidió conmigo.
y me dice, ese personaje es muy famoso, es muy conocido, es milagrero, pero yo lo considero un falso, me decía a mí. Y yo coincidí con él, le dije, amén, le dije. Es más, yo le dije, es un mensajero de Satanás, que Satanás lo ha logrado introducir para destrucción. Aleluya, gloria al nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor, amado hermano. ¿Por qué te asombras? Pablo dice, no os asombréis, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. A veces es león rugiente, pero a veces es ángel de luz. Y cuando más peligroso se vuelve Satanás, es cuando se disfraza como ángel de luz. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, amado hermano. Por eso es que Juan dice, no creáis a todo espíritu. Prueba los espíritus si son de Dios. Pruébalos. Y alguno dirá, ¿y cómo lo pruebo, pastor? Bueno, es otro tema, yo no me meto ahorita en eso, me desvío un poquito. Pero hay una forma veraz, bíblica, de cómo probar los espíritus. No os asombréis, dice Pablo, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros, los ministros de Satanás, se disfrazan también como ministros de justicia. Y el diablo logra con su astucia introducirlos encubiertamente. Cristo habló en verbo futuro, que vendrían falsos cristos, que vendrían falsos profetas, que vendrían falsos apóstoles en futuro. Alabado sea el nombre de Dios. Pedro también habla en futuro y dice, porque habrá, como hubo en el pueblo, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pero habla en términos futuros, porque habrá, como hubo en el pueblo, habrá, hubo pasado, habrá futuro. Él está escribiendo a la iglesia presente, pero le está escribiendo lo que en futuro. Pablo dijo cuando reunió a los líderes de Éfeso en Mileto, le dice, porque yo sé que después de mi salida se introducirán futuro. Pero Judas dice, Judas es diferente y dice que ya están, ya se metieron. Aleluya. Gloria a Dios. Vuelva a leerlo con detenimiento. Por eso le hablo de la predicación expositiva de verso por verso. Vuelva a leer, a ver, Judas. Abra la Biblia, no la cierre, abra. Nos hemos quedado en el verso 2, ¿no? Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Claro, porque esto es lo que nos mantiene, la misericordia de Dios. Es decir, saber que siendo merecedores del juicio de Dios, que siendo merecedores del castigo de Dios, que siendo merecedores del infierno eterno, Dios no nos paga conforme a nuestros hechos. Misericordia y paz. Al recibir esa misericordia divina, hermano, viene una paz a nuestra alma, a nuestra mente, y en esa paz es que podemos manifestar el amor de Dios. Judas pide que misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, verso 3. Gloria a Dios. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros.
sea, él tenía la intención de escribir acerca de la salvación, la común salvación. Pero al ver la avalancha ya de estos falsos que se habían introducido, él cambia entonces de rumbo y dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres, ¿qué dice? ¿Qué dice? Han entrado. Es decir, Pedro dice, porque vendrán burladores, ¿no? Engañadores, falsos maestros que introducirán. Pero Judas dice, han entrado ya. Por eso es que al finalizar el primer siglo y ya empezando el segundo, se levantaron hombres de Dios que eran, hermanos, se convirtieron en defensores de la fe, y contendían ardientemente con sus escritos, con su vida, porque habían ingresado. Volvemos a Timoteo. Cuando Pablo habla de los utensilios, es que van a ver. Y algunos estaban, pero estaban encubiertos, no se habían manifestado. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Ya dijimos que es un significado de guardar, ¿no? Velar. Velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Ve? O sea, es necesario. Cuando Cristo habla de que es necesario los escándalos, está hablando de ese tipo de personas que están introducidos en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando universalmente. Que el enemigo, el diablo, tiene sus instrumentos, sus utensilios de uso deshonroso, dice Pablo, que están allí, pero que están reservados. Ese también es el de la palabra guardar. Gloria a Dios. Un significado, ¿no? Reservados. Dice Judas que están reservados para el fuego eterno. O sea, hay gente, hermano, que el diablo ha logrado introducir en la iglesia a través de todas las épocas, y que están allí y se mantienen, y que Dios los tiene ahí reservados para el día del juicio. Por eso Judas dice: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Está hablando de ese tipo de personas que están metidos en las iglesias. Ahora, ¿cómo podemos conocerlo? Bueno, Judas da un perfil, unas características. Al lado de Pedro también da un perfil, unas características de esos apóstatas, porque de eso está hablando Judas. Es lo que también el Espíritu Santo dijo a través de Pablo, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué? Espíritus engañadores,
doctrinas de demonios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cristo vive. Ya en el tiempo de Pablo habían algunos que se estaban desviando de la fe, de la verdad, como Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea, siempre hay creyentes que por su falta de diligencia, que por su falta o su pereza más bien en no escudriñar las Escrituras, en no velar, en no ser sobrios, que por su decadencia espiritual, porque hay en las iglesias, ya termino hermano, escúcheme por favor, hay en las iglesias desidia, hay en las iglesias flojera, de algunos cuantos. Por ejemplo, yo sé que aquí hay muchos que están esforzándose y lo han demostrado en esta semana, estos 10 días de actividad, esfuerzo tremendo. Pero hay una desidia, hay un abandono en cuanto a la búsqueda. Hay creyentes que no están ayunando. Si Cristo dijo que hay género de demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Y si hay creyentes que no ayunan, Cristo ayunaba. Los fariseos sin vergüenza ayunaban. Por eso le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Jesús no ayunaban. Los discípulos de Juan ayunaban y los discípulos de Jesús no. El Señor les dice, los que están de bodas pueden ayunar, pero va a llegar la hora cuando el novio le va a ser quitado. Y entonces se van a meter a ayunar entonces. El novio no está. ¿De por qué no ayunas? Creyente, ¿por qué no ayunas? ¿Por qué no buscas de Dios? ¿Por qué no sacas tiempo para doblar tus rodillas? ¿Por qué no oras? ¿Por qué vives un cristianismo tan ligero? Un cristianismo tan fácil, donde se practica la ley del mínimo esfuerzo. ¿Por qué? ¿Dónde queda todo entonces estos imperativos? Retén la sana doctrina, velad, sed sobrios, velad. Contender ardientemente por la fe son imperativos. ¿Dónde los dejas? Creyentes que no leen la Biblia, se la pueden pasar leyendo cualquier otra tontería y pegados a la internet horas de horas. Otra vez el pastor vuelve al ataque. ¿Y qué quieres? El Señor dijo, fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. No está hablando del fuego de avivamiento, está hablando del fuego de oposición. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cristo vive, amados hermanos. Hoy más que nunca, si en el tiempo bíblico, posbíblico del primer siglo, hermanos, la urgencia, cuánto más hoy que nos estamos acercando al fin de todas las cosas y donde estamos viendo una avalancha que está hasta frustrando, que es la palabra que usan los pastores que han venido de Puerto Rico, que hay momentos en que se sienten, y los dos coinciden, en que se sienten frustrados. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Al ver, hermano, esa decadencia moral, espiritual, que es un paso a la apostasía. Cristo vive, aleluya. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz,
con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Ve cómo hay gente metida en las iglesias que están cautivos del diablo, hermano? Y que la premura es que se escapen, que se zafen, que rompan esas coyundas. ¿Por qué hay personas en la iglesia que quieren seguir siendo atados? Que quieren seguir en sus posturas, que quieren seguir en su pecado, quieren seguir atados, quieren seguir atados a la pornografía, quieren seguir atados a la concupiscencia, quieren seguir atados al pecado. Les gusta. Cuando hay una vida plena en Cristo Jesús, dicen amén, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Volviendo a Judas, el verso 4. Estos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, la memoria es frágil, se olvida fácilmente. Por eso Pedro nos dice en su segunda carta, el capítulo 1, verso 12 al 13 y el 15. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. La memoria es frágil. Por eso es que necesitamos que se nos recuerde y continuamente. Aunque algunos, los pastores, podemos caerles chinchosos, fastidiosos, otra vez con ese cuento, otra vez con ese vicio, otra vez. No me importa, aunque me considere alguno chinchoso, yo voy a seguir insistiendo y vamos a seguir hablando la sana doctrina. Dicen amén. Porque la doctrina la están diluyendo. Se está diluyendo. Se predica una cosa, pero se hace otra cosa. Amén. Vamos a seguir insistiendo en lo que es la vestimenta del creyente, por ejemplo. Vamos a seguir insistiendo en lo que es el comportamiento del creyente, en lo que es la actitud del creyente. Vamos a seguir insistiendo en lo que es el vocabulario del creyente. Un creyente lisuriento disciplina. No dicen amén.
Un creyente mentiroso disciplina. Sí, así tiene que ser, hermano. Porque si no, un poco de levadura, la semilla de la levadura ha comenzado a sembrarse y comienza a germinar. Y estamos viviendo, repito, lo que en un principio era como una nube del tamaño de la palma de una mano, hoy vemos dimensiones catastróficas como de huracán. Me refiero a este sistema, porque es un sistema doctrinario herético. ¿Por qué sistema? Porque el diablo lo tiene bien organizado, pues. Bien organizado el diablo, hermano. Sus ministros disfrazaditos, él mismo se disfraza y habla, porque Pablo habla de doctrinas de demonios. ¿Por qué habla de doctrinas de demonios? En Apocalipsis habla el Señor de las profundidades de Satanás. Habla de la sinagoga del diablo. Todo eso habla de un sistema de herejías doctrinales que está introduciendo el enemigo de nuestras almas, hermano. Pónganse de pie en la noche y concluyo, hermano. Vamos a hablar del perfil del apóstata. Todos de pie, por favor. ¿Hasta cuándo quieres seguir siendo apresado por cadenas de impiedad, por obras del diablo, ataduras carnales, sensuales, pecaminosas? ¿Hasta cuándo? Hoy es el día. Hoy es el día en que se puede romper todas esas cadenas. ¿De qué depende? ¿De quién depende? De ti. De ti. ¿Será un sermón más que te entra por un oído y te sale por el otro? ¿Serás un oidor o oidora olvidadiza más? Un día más. Y si este es el último día de tu vida sobre la tierra, si hoy es tu último día, si saliendo de aquí te piden el alma, ¿qué vas a decir? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Por eso la urgencia, como te hablo. Y si hoy se acaba para ti todo, si hoy tus ojos se cierran para este mundo para no abrirse más, oh Señor, Señor, interceda por las almas. No endurezcas tu corazón. Gloria a Dios. Oh Espíritu Santo, Señor, haz entender a los que estamos aquí. Haz entender, Dios mío.